Bien, uno de los objetivos fundamentales de esta práctica es ir desarrollando también todos los conceptos aprendidos como creación e inserción de bloques, y aparte iremos dando una serie de órdenes nuevas en la medida que la vayamos necesitando, ¿vale? Una de las cosas que os comenté en los dos vídeos anteriores de inserción y creación de bloques es que cuando nosotros insertamos bloques inicialmente de gente o librerías de AutoCAD que no he creado yo, con la precaución que comentamos de crear los bloques, vuestros bloques en la capa 0 para no tener esa problemática al insertarlo, es que van a ir apareciendo una serie de capas como por ejemplo sanitarios, vehículos, etcétera, que lo trae por defecto el bloque que insertáis. Bien, como nosotros lo hemos descompuesto, yo os aconsejo siempre que cuando pase ese tipo de cosas, evitar ese tipo de bloques o bien modificándolos y después volviéndolos a crear. Para evitar eso, siempre se descomponen los bloques, se descompone varias veces porque muchas veces son bloques sobre bloques ya hechos. Por ejemplo, este quiero que vaya a la capa mobiliario, ¿vale? O bloques si lo habéis creado, etcétera. Y este, por ejemplo, también que se insertó, como originariamente fue creada en la capa sanitarios, seguramente, pues lo vuelvo a poner en la capa mobiliario, ¿vale? Eso de dónde pertenezcan los bloques a cada capa, eso ya es decisión vuestra, ¿vale? Lo suyo sería volver a componer este bloque y llamarlo de la misma manera, por si lo tengo que insertar otra vez, que no esté compuesto por estas líneas, ¿de acuerdo? Pero eso es ya un tema anterior. En el momento que queramos eliminar las capas, por ejemplo, una de las opciones que por regla general no te deja, a menos que no haya ningún tipo que la crees en el momento y la quieras eliminar, sería eliminando dichas capas, ¿vale? De tal manera que para que se elimine una capa no tiene que haber nada en ellas, ¿de acuerdo? Y otra forma sería, que es lo que me interesa explicaros a continuación, sería limpiando, ¿vale? Limpiando todas las cosas, tanto bloques como capas, como estilos de texto, como veremos a continuación en clases posteriores, limpiando información que al final lo que hace es que el archivo pese mucho y es una información que al final no vamos a necesitar, ¿de acuerdo? En el momento que queráis eliminar del archivo actual cosas que no vais a utilizar, una muy buena herramienta sería desde el menú desplegable, vuelvo a repetir, archivo, ayudas al dibujo, la opción de limpiar, ¿vale? En estos momentos yo normalmente le digo limpiar todo, ¿vale? Confirmar cada objeto a limpiar es muy importante porque te irá preguntando paso a paso lo que quieres eliminar, y yo de momento le voy a dar a limpiar todo. Y ahora me empieza a preguntar, ¿vale? Si deseo limpiar el bloque, pues como no lo voy a insertar más, pues limpiar este elemento. Y te va preguntando paso por paso, ¿vale? Todos y cada uno de los bloques que quieras limpiar, ¿vale? Yo voy a poner ahora, para no ser muy pesado, limpiar todos los elementos. Eso hará, aparte de... Lo que pasa es que yo lo hice con borrar capa directamente, que desaparezcan las capas en las cuales no hay nada, pero aparte, por ejemplo, insertar bloques, habrán desaparecido todos los bloques que no estoy utilizando, ¿de acuerdo? Y cuando demos estilos de texto, estilos de acotación, etcétera, pues esto hará que el archivo pese bastante menos, ¿de acuerdo? Pues bien, a partir de ahí lo único que tenemos que hacer es seguir con la práctica. Para ello necesitaría pues tener abierto el archivo. No hace falta que lo hagáis exactamente igual, ¿vale? Yo voy a abrir el archivo de la vivienda para más o menos que se le parezca, pero lo que es la decoración de la casa es exactamente igual. Lo podéis hacer como os dé la real gana, ¿vale? Por ejemplo, si yo me centrase en la zona de la cocina, vamos a centrar, normalmente las encimeras tienen una dimensión de 60 estándar. Pues lo haríamos con desfase a 0,60,
Y claro, como esto he hecho una equidistancia a un elemento que está en la capa sección, pues esto lo tendré que llevar a la capa mobiliario. No me voy a cansar de repetirlo, que inicialmente cada cosa a su sitio. Y desplazaría, mediante una designación por ventana, esto a su sitio, ¿vale? Como voy a empezar a generar esta ventana de aquí, por ejemplo, yo haré una, la convertiré en un bloque y ya el resto la dejo a vosotros. Pues como no tengo la capa creada, pues me voy a crear, cada cosa no toca a su sitio, la capa primero ventanas. El hecho de trabajar y hacer las capas a medida que vayáis trabajando y no hacer los elementos donde os dé la real gana y después tener que ir variándolo, lo vamos a poner a 0.13 y en continuo la pongo como A, implicará que después no vais a perder el tiempo en cambiar los elementos de capa, es decir, hay que trabajar directamente en las capas correspondientes. Por ejemplo, si yo me fijo, esta es una ventana, vamos a fijarnos en esta zona de aquí, de 2 hojas correderas con un pretil, bueno, con un alféizar, un pretil no, un alféizar, ¿de acuerdo? Pues bien, yo lo que haría directamente es no quebrarme mucho la cabeza, lo que voy a hacer es una línea que va de este punto final a punto final, voy a dar un espesor total de 5 centímetros, por lo tanto lo voy a desfasar justo a la mitad, 2,5, uno para acá y otro para acá, ¿vale? Y voy a cambiar el color de la capa para que inicialmente se vea mejor la diferencia, ¿vale? Y el pretil, por si mide, por ejemplo, voy a seguir con esa equidistancia de 2,5, pues uno para acá, otro para acá, ya sé que están en una capa diferente, otro para acá, otro para acá, tampoco me voy a quebrar y con la orden se corta, pues vamos recortando las partes que no me interesen, ¿de acuerdo? He puesto aquí el bastidor y aquí voy a hacer exactamente lo mismo. Lo que pasa es que si aquí he salvado este, pues ahora pongo el contrario, ¿de acuerdo? Y podría estar cambiando las propiedades de estas líneas, ¿vale? Seleccionándolas o seleccionando todo el conjunto y llevarlo a la capa ventana, o bien vamos a dar otra orden que se denomina igualar propiedades, cuya abreviatura será IP y cuyo icono, se encuentra, ¿vale? Esto es de propiedades, antiguamente era un lápiz con un lapicito, pero bueno, se puede incluso sacar desde diferentes maneras, pero no está sacada, aquí está. Es que con las de diferentes versiones ya lo van cambiando de sitio, pero da igual. Como sé su abreviatura IP, vuelvo a repetir, sería este de aquí, pues lo que hace igualar propiedades es llevar a los elementos a la capa, hace mucho más que eso, pero a la capa que tú designes. Por ejemplo, si hay elementos que quiero que pertenezcan a esta capa, primero se selecciona el elemento a la cual quiero que vayan los demás y designo el resto. Esto también servirá para igualar textos, etcétera, ¿de acuerdo? Por lo tanto, más que cambiar las propiedades, aquí es bastante más útil igualar las propiedades. Para hacer, por ejemplo, el vástago central, yo lo que haría es una línea que va de punto medio a punto medio, la desplazaría, por ejemplo, justo a la mitad de 2,5 centímetros, que es 0,125, y le daría un desfase al que ya tenía anteriormente, que era 2,5 centímetros. Con lo cual ya tengo hecho inicialmente la ventana de 2 hojas correderas. La verdad es que ya existen bloques que puedes insertar con una determinada dimensión, pero lo que estoy intentando es aplicar todas las órdenes que hemos aprendido para crear nuestra propia librería de bloques. Y por último quedaría el alféizar. Tampoco hay que complicarse mucho la vida. Si os dais cuenta, normalmente estos alféizar están separados 5 centímetros y 5 centímetros, tanto por un lado como por otro. No os quebréis mucho la cabeza. Yo, para que sea una entidad, lo haría con la orden polilínea y dando con el orto direcciones y distancias, pues le digo, pues 5 centímetros hacia la izquierda. Como la ventana es de 1 metro y tanto para arriba como para abajo se desplaza 5 centímetros, pues uno
más 0,5 más 0,5 es 1,10, pues le daría 1,10. Y después le volvería a dar, pues eso, 5 centímetros. Como el alféizar no está en su posición, lo único que tengo que hacer físicamente es desplazar el alféizar, pues 5 centímetros en esta dirección. Con lo cual ya tendría creada mi primera ventana. Y como en esta práctica todas las ventanas son exactamente de la misma dimensión, ¿vale? Pues me interesaría convertir esto en un bloque, ¿de acuerdo? Para inicialmente cuando se inserte o se copie sea una única entidad y ocupe menos en mi dibujo. Entonces lo que voy a hacer es hacerme caso a mí mismo. ¿Qué significa? Que voy a hacer que todos estos elementos, y fijaros que estoy haciendo designaciones por ventana para no seleccionar ninguna línea de sección, todos estos elementos quiero que pertenezcan a la capa 0, ¿de acuerdo? Y voy a crear un bloque, con crear bloque, que se va a denominar ventana. Normalmente se le dice 2h y guión la dimensión de 90, que serían la dimensión de los cristales. Pero bueno, hoy le voy a dar ventana. Siempre se le da un nombre con el cual cuando insertes el bloque sea fácilmente reconocible las propiedades del bloque, ¿vale? Voy a designar objetos y fijaros que estoy haciendo designaciones por ventana. Le voy a designar un punto base de inserción, que sería este, y directamente lo convierto en un bloque para que directamente eso ya sea un bloque, ¿de acuerdo? Y como está en la capa ventana, directamente el bloque en la nueva entidad que se generará en la capa actual, ¿de acuerdo? Con lo cual ya esto lo he convertido en un bloque. Para hacer el resto de las ventanas, lo único que tendréis que hacer es una copia múltiple de aquí, 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 ¿vale? Y aquí. Si tengo, me voy a desactivar el orto, o con F8 o con esto, me hago una copia fuera y simplemente giro esto, pues con el orto activado, 90 grados. Y lo desplazo, eso es lo bueno que tiene que sea un bloque, que todo es una entidad de este punto a este punto. Y esto lo copio, pues de aquí a aquí, ¿vale? Mismo procedimiento se hará para estas dos ventanas de aquí, dado que estos son puertas, ¿vale? Bien, si esta puerta la generamos mediante un bloque que yo había creado, ¿vale? Vamos a generar esta puerta de 90, primero generándola nosotros mismos porque me interesa daros otra orden, ¿de acuerdo? Y después la crearemos un bloque para insertarla tanto arriba como arriba hacia la izquierda, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, por supuesto, como el pensamiento es que voy a generar un bloque con ella, es irme a la capa 0, ¿vale? Y vamos a hacer exactamente marco, premarco y la puerta, ¿de acuerdo? Entonces yo lo que haría es, por ejemplo, una línea de 0,05, vamos a darle 10 hacia abajo y 0,05. ¿De acuerdo? Bien, como me interesa también daros otra orden, que es la orden simetría, cuya abreviatura será SI, de sí, la orden simetría la podréis definir o ejecutar mediante este icono también de aquí. Pero vuelvo a repetir que la abreviatura será SI. Pues bien, una simetría no es más que una copia, valga la redundancia, simétrica, y lo que define la simetría es un eje de simetría. Como tal copia te preguntará que designes objetos y como definición de simetría viene definida mediante un eje, y un eje es una recta y una recta viene definida mediante dos puntos, tendréis que definir esos dos puntos. Pues bien, le daremos a simetría de esta entidad y el eje de simetría está justo a la mitad de entre estos dos puntos. Pues bien, una acción muy poco conocida, como la mayoría de la gente no utiliza lo de control botón derecho para sacar las referencias a objetos, sino directamente va pinchando en lo que por defecto le pincha AutoCAD. Dentro de las referencias a objetos existe la opción de medio entre dos puntos, que servirá para indicarles precisamente lo que quiero, que me designe el medio entre dos puntos que yo designo en pantalla. Por lo tanto, el primer eje de simetría estará en el punto medio de este punto y este punto, y como el eje de simetría que quiero es vertical, me quedará definir, con el orto activado por supuesto, el otro punto que define el eje de simetría.
Y lo último que te va a preguntar AutoCAD es si deseáis o no borrar los objetos originales que habéis seleccionado. Lo más común es que le digamos la opción que viene por defecto, que es no enter, pero si le decimos que sí, el elemento original del cual partís se borraría y simplemente os quedaríais con el simétrico. Como lo que quiero es tener los dos, pues los dos. ¿De acuerdo? A partir de ahí tampoco os compliquéis mucho en la resolución de lo que es la hoja de la puerta. Yo lo que haría es, lo que me da la dimensión de la puerta sería esto, una línea que va de punto final a punto final, y simplemente con la orden gira, la giraría con este punto, pues 90 grados. Vamos a poner un espesor de 3 centímetros, de 0,03, y simplemente una línea de aquí a aquí. Vuelvo a repetir, existen bloques ya en los que directamente te dan la puerta, ¿vale? Pero me interesa para que vayáis aplicando todos los conocimientos, pues hacerlas nosotros mismos, ¿de acuerdo? Bien, y el motivo por el cual realmente estoy haciendo esta puerta, aparte de para explicar claro la orden simetría, es para explicar la orden arco, ¿vale? Normalmente, la mayoría de la gente que desconoce cómo se resuelven arcos, pues inicialmente hace círculos y después los recorta, ¿vale? Pero en determinadas ocasiones, muchas veces es más rápido hacerlo con arco que haciendo un círculo y después recortándolo. Si nosotros le damos a la opción, o mejor dicho a la orden arco, cuya abreviatura es A, ¿vale? La opción que toma por defecto AutoCAD mientras no le indiquéis nada es la opción de 3 puntos. Solo existe un arco de circunferencia que pasa por 3 puntos dados. Pero a partir de ahí existen opciones de la orden arco que bien lo podéis hacer a través de dibujo arco y aparecen aquí todas sus opciones, ni muchísimo menos voy a empezar a desgranar todas, sino la que voy a utilizar aquí. El resto es básicamente muy parecido y lo que haremos es un arco y nos vamos a ir fijando en las opciones que me van a ir pidiendo AutoCAD. Por ejemplo, yo quiero especificar un arco en el cual conozco el centro, pues te creo la opción de centro. A partir de ahora, cuando tecleéis cualquier opción, quita la opción por defecto que tiene, que es la opción de 3 puntos. Pues bien, el centro de la circunferencia o del arco de circunferencia que quiero sería este punto de aquí. Normalmente a continuación me pide precise punto inicial del arco, es decir, el arranque del arco. Aquí hay que tener presente lo siguiente, que siempre el sentido positivo de los arcos en AutoCAD es el mismo que el de los ángulos, es decir, el antihorario. No es lo mismo designar este punto, que lo voy a designar yo ahora, y a continuación designar este, que es la opción que quiero, y fijaros que sigue el sentido del recorrido antihorario, voy a borrar, que darle a la orden arco, le especifico con C centro, que indicarle este punto como inicio, y si le indicáis como segundo punto este, pues como el sentido positivo de los arcos es el antihorario, pues hará el complementario del que antes hemos hecho, ¿vale? De tal manera que voy a volver a repetir la orden arco, C de centro, enter, de aquí este es el punto inicial y este es el punto final, con lo cual me ha facilitado bastante el no tener que hacer un círculo y después recortarlo. Claro, aquí hay un pequeño problemilla que es el del espesor de la puerta. Pues no os preocupéis, podéis a través de los pinzamientos modificar esto, o incluso esta línea, incluso borrarla, para que solo se quede el arco de circunferencia. Esas son pequeñas, entre comillas, menudencias. Con lo cual ya hemos hecho un arco, una puerta de la dimensión deseada. A partir de ahí, para convertirla en un bloque, lo de siempre, puerta 90, ¿vale? Designamos que quiero transformar en un bloque, ¿vale? Fijaros que estoy en la capa 0, por lo que tanto el bloque se creará en la capa 0, después lo tendré que cambiar, debería de haber cambiado de capa. Le designo un punto de inserción del bloque, y le di a convertir bloque, a generar bloque, que lo llevo a la capa puertas, y este bloque lo vamos a copiar aquí. Me fijo ahora en la práctica, ¿vale? Me fijo ahora en la práctica,
hacia donde abre esa puerta, ¿de acuerdo? Hacia el exterior. Y en sentido inverso, por lo tanto necesito la simétrica. Pues le doy a simetría, pincho un punto cualquiera, pincho aquí y ahora le voy a decir que sí, que voy a borrar los objetos originales. Y desplazo la puerta, pues de este punto final a este punto final. Bien podéis copiar y girar o bien directamente insertar el bloque, acepto. Ahora la voy a poner aquí y la giro, pues eso, 90 grados. Y como no me estoy haciendo caso a mí mismo y es también queriendo para que veáis la pérdida de tiempo que supone no estar insertando el bloque en la capa que corresponda, y esta puerta abre hacia afuera, pero que eso es lo de menos, ¿vale? Sería esta la que necesitaría, sería la simétrica, ¿vale? Y sí, y la desplazo de aquí, por ejemplo, aquí, ¿de acuerdo? Con lo cual ya hemos explicado los conceptos de simetría, hemos repasado los conceptos de creación e inserción de bloques, y a partir de ahí simplemente tenéis que ir insertando a vuestro antojo y teniendo por supuesto la librería de bloques, ¿de acuerdo? Todo lo que es la vivienda, ¿vale? A veces, y como ampliación a las órdenes ya dadas, por ejemplo, vamos a la capa mobiliario y voy a insertar un bloque de mi biblioteca, ¿vale? Quiero recordar que la puse en el escritorio. Vamos a poner muebles, armario. Vamos a buscar, por ejemplo, mesas, ¿vale? Imaginaros esta mesa, abrir y acepto. La voy a poner aquí, ahí en medio, tampoco me voy a quebrar mucho la cabeza. Fijaros, si yo, cosa que no quiero que sepáis ahora, acoto linealmente esta mesa y mide 0,8, independientemente de lo que mida, vosotros podéis aumentar o disminuir dicha mesa y ponerle la dimensión que queráis. El concepto de aumentar o disminuir proporcionalmente en las dos direcciones del plano una cosa es el concepto de escala, ¿de acuerdo? De tal manera que si vosotros queréis escalar algo para que mida lo que vosotros queráis que mida, independientemente de lo que mida la entidad de la que partís, le damos a escala, le damos un punto base, porque siempre algo se escala con respecto a un punto, y ahora en vez de darle un factor de escala, ¿de acuerdo? Porque no sé qué factor de escala le tengo que dar para que mida, por ejemplo, 1 metro, pues existe una opción dentro de AutoCAD que es la opción de referencia, que es la que vamos a utilizar para indicarle a AutoCAD que quiero que mida una determinada cantidad. Por lo tanto, para escoger dicha opción, lo de siempre, se teclea la letra que está en mayúscula, es de referencia. Y a continuación tendréis que designar la magnitud que vais a modificar. Pues mira, AutoCAD, yo quiero que de este punto final izquierdo a este punto final izquierdo, y AutoCAD te pregunta ahora nueva longitud, y es aquí donde le vais a poner, por ejemplo, 1,20 m, con lo cual todo aumentará proporcionalmente en las dos direcciones del espacio, ¿de acuerdo? Esta acción es muy útil cuando hacéis una cosa que no sabéis cuánto mide, o sabéis cuánto mide pero no queréis que mida eso, sino simplemente queréis que mida lo que vosotros queráis que mida, ¿de acuerdo? Con lo cual hemos ampliado un poquito el concepto de escala. Y hay otro concepto que es el de aumentar o disminuir algo, pero no proporcionalmente en las dos direcciones, sino en una única dirección, que es el concepto de estira. Cuando nosotros queremos aumentar o disminuir una entidad solo en una de las direcciones del espacio, en este caso del plano, para eso estará el concepto de la orden estirar, estira, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si nosotros queremos que esta ventana, en vez de 1 metro, ¿vale? Ya os explicaré por qué las cotas salen tan grandes por defecto. Quiero que mida 1,10, una de las posibles soluciones sería desplazar esto, pues 0,1 y ir recortando,
¿vale? Pues bien, opciones. Aparte de hacer eso, también existe la orden estira. El truco de la orden estira es que se selecciona mediante una designación por captura los vértices que vaya a desplazar. No vale seleccionar estas de estas o estas de estas, sino tengo que englobar mediante una designación por captura los vértices que se vayan a desplazar, izquierdo e izquierdo. Se termina la designación con el botón derecho del ratón, se pincha un punto cualquiera y con el orto activado le doy el desplazamiento. Por ejemplo, quiero que sea 0,1. Con lo cual me he evitado después tener que estar recortando. Si os fijáis, cuando yo ahora acote linealmente de este punto a este punto, eso en vez de 1 mide 1,10, ¿vale? También muy interesante la orden estira para aumentar o disminuir una cosa solo en una dirección del espacio o del plano. Lo voy a volver a poner como estaba, estira esto hacia arriba 0,1. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que queda de práctica, si os dais cuenta, ¿vale? Ya veremos cómo se hace esto, que son los sombreados. Primero hay que inicialmente meter todos los bloques y a partir de ahí ir metiendo sombreados. Pues realmente cuando veáis un dibujo como una vivienda, no se ha dibujado tanto. Es decir, realmente si nos ponemos pesados, realmente lo que se ha dibujado así por vosotros es la distribución interior con tanto la tabiquería como el cerramiento ciego, y después vamos insertando bloques y vamos eliminando las partes que no me interesan. Si yo dispongo de una buena librería de bloques, esto se hace en 2 patadas. ¿De acuerdo? No va a ser tan difícil como inicialmente pensabais. ¿De acuerdo? Pues bien, el objetivo os dejo que sigáis con la práctica vosotros, que a nivel docente ya no tiene sentido ir perdiendo el tiempo en la inserción de bloques, y en el siguiente vídeo empezaremos con lo que es la creación e inserción de sombreados, ¿vale? Tanto sólidos como con patrones de sombreado.